Ay, pues muy buenas tardes a todos. Me gusta ver por acá personitas nuevas. Qué gusto de tenerlas con nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar con la segunda carta de las 9 cartas de Cristo. ¿A quién le gustaría leer? Si pueden levantar por favor su manita mientras comparto pantalla. Ah, Hola, Dali, buenas noches. bueno. Yo tengo un poquito de problemas de internet. Si gustas, puedo intentar leer y ya si no, pues me dicen y ya. Este, nada más escucho. Ok, perfecto, muchas gracias. Ya se está abriendo. Vamos a esperar. Todavía no veo nada, ¿verdad? No, No, todavía no. Ok. Ay, me estás enseñando a tener paciencia. A ver, ¿por qué no sale? Mm, Estaba abierto. ¿Qué fue lo que pasó? Hola, Mari, ¿cómo estás? Qué milagro verte por acá. Mari Román. ¡Ay, corazón! Qué gusto verte por aquí. ¿Qué nos platicas? Gracias, a mí también me da mucho gusto estar por aquí. ¿Qué les platico? Que el martes me acosté a escuchar la última clase y Ajá. que me gusta mucho y estuve escuchándolas en el transcurso de la semana y por Ok. eso decidí entrar. Wow, pues eso me parece excelente, Mari, porque por una o por otra cosa no se había dado y Ujú. era complicado, pero mira, todo será en su momento y por algo ya estás por acá. Bien, también vieron la última clase que no pudo entrar, Ivoncita no pudo entrar, Rosy tampoco pudo entrar, Normita. Parece que ese día se pusieron de acuerdo todas que no, algo pasó que no pudieron entrar. ¿Ya la escucharon? ¿Qué les pareció? Sí, bueno, ¿eso qué significa? Traducido. Resoné un poquito con lo que menciona, no recuerdo el nombre de la otra persona, y Susi, porque si bien mi familia es católica, en algún momento de mi infancia yo no sé por qué me hice cristiana y, y había algunas ideas ahí, entonces pues traté como de pasar con esa parte que dicen de como un niño, ¿no? Como que fluyes y dejas o sea, que quitarte todo lo que traes y en esa parte que comentaron fue donde resoné y pues se volvieron a ver otra vez algunas características importantes. Tuve una situación complicada la semana pasada, muy complicada, y no sé qué hice que si volvía a caer o no sé, no puedo contarlo así tan rápido, pero pensé morirme y, o sea, no que yo me matara, ¿no? Sino pensé que algo iba a pasar. Y lo único que hice en lugar de pedirle a Dios fue agradecerle y decirle, si es tu voluntad que aquí pase, pues adelante, ¿no? Y gracias, gracias, gracias. Y gracias a Dios que pasó lo que tenía que pasar y aquí estamos. Muchas gracias, Dali. Es lo que puedo Wow, compartir. muy bien, Ivoncita. Bueno, pues vamos a respirar profundo, vamos a abrirnos para asimilar esto que vamos a leer. La carta 2 está pues tranquila. Cristo nos sigue contando en relación a su biografía, en relación a su vida.
Y bueno, pues vamos a escuchar, ¿vale? Bien, Ivoncita, adelante. Por tema de internet voy a apagar la cámara. Ok. Revela la verdad sobrecogedora, carta 2. Esta carta debe ser meditada, ponderada, más que leída. Yo soy el Cristo. Mientras obro desde las más altas esferas de la conciencia creativa divina, mi influencia envuelve tu mundo. Usando una metáfora, estoy tan distante en conciencia de tu mundo como tu sol dista de la tierra. No obstante, si me llamas con sinceridad, estaré tan cerca como sea necesario para ayudar. Wow. Habrán muchos que no podrán recibir estas cartas, tales personas no están aún preparadas para ellas. Habrá quienes intenten ahogar su existencia, puesto que sus enseñanzas serán una amenaza para, para su sustento o religión. No tendrán éxito. La oposición reforzará, más abajo, por favor. ¿Abajo? Ahí no lo alcanzan a ver. Un poquito más abajo, por favor. ¿Abajo o arriba? Gracias. Ah, ah, ah. Habrá quienes intenten ahogar su Habrá quienes existencia. intentan ahogar su existencia, puesto que sus enseñanzas serán una amenaza para su sustento o religión, no tendrán éxito. La oposición reforzará estas cartas. Habrá quienes reciban estas cartas con alegría, puesto que en sus almas habrán sabido que, más allá de las religiones del mundo, se hallaba la verdad, la realidad de la existencia. Estas son las personas que prosperan y al fin y al cabo salvarán al mundo de la autoaniquilación. No sé si se escuche bien o se está cortando mucho en internet. Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. Gracias. Ahí ves bien la... Ajá, sí. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Ahora seguiré mi autobiografía desde donde la dejé en mi última carta. Mi propósito al darle algunos detalles biográficos de mi entrada en la vida pública como maestro y sanador ha sido atraer tu atención hacia mis actitudes y comportamientos de joven, las circunstancias ante el logro de mi propia humanidad espiritualizada. Es importante que puedas visualizar cómo era Palestina cuando estuve en la tierra y ver claramente los conflictos interiores que mis enseñanzas despertaron en la gente adoctrinada con las creencias judías y los ritos tradicionales. Estos conflictos fueron el núcleo que incapacitó a los evangelistas para hacer constar con precisión todo lo que intentaba enseñarles. En los evangelios hay frecuentes referencias a mis parábolas que describen el reino de los cielos o el reino de Dios, cualquiera que fuese el término que usaron los evangelistas. Sin embargo, en ninguna parte se ha hecho el intento de ahondar en las palabras mismas, de explorar las frases hechas o de sacar el significado espiritual del reino de Dios o del reino del cielo. Conforme vaya hablando de mis verdaderos sermones dados al pueblo, a la luz de mis experiencias en el desierto y de tu propio conocimiento de los hechos científicos, podrás entender, por fin, un poco de lo que intentaba enseñar en aquel entonces. Puesto que en gran medida no tuve éxito, es imperativo que se haga otro intento al comienzo de esta era, este milenio, pues es sobre mi más elevado conocimiento espiritualizado, privilegiado e iluminado que se fundará y se desarrollará la próxima era. Fue y es esencial que un maestro como yo y como otros que ha habido, sumamente sensibles y totalmente comprometidos mental y emocionalmente acerca de la búsqueda de la verdad de la existencia, venir a la tierra a acuñar palabras para describir a la gente en la tierra, aprisionada en palabras, lo que puede hallar en la dimensión universal creativa, en un estado no definido.
Si no fuera por tales maestros inspirados, la gente en la tierra hubiese quedado ignorante de todo lo que se halla más allá de la tierra, listo para ser contactado, para ser experimentado y absorbido personalmente para promover la evolución futura. No solo esto, se dice que la Biblia es el libro más ampliamente leído del mundo. En su forma presente ha servido sus propósitos. El Nuevo Testamento como está, con todo su bagaje de malas interpretaciones, es un obstáculo para la evolución espiritual y es hora de avanzar hacia una nueva esfera de percepción y comprensión mística, puesto que me es imposible descender de nuevo en un cuerpo humano para hablar al mundo y porque tengo otras dimensiones en donde ministro. He entrenado a un alma sensible para recibir y transcribir. Es lo mejor que puedo hacer para hablar contigo personalmente. Espero que puedas recibir y aceptar esto. Todo lo que es erróneo se borra. De esto puedes estar seguro. Los incidentes y curaciones relatados en las siguientes páginas no tienen importancia. Ocurrieron, pero se cuentan solamente para permitirte comprender su significado espiritual. Quiero, mientras lees, que relaciones las condiciones de hace 2000 años con tu vida y tiempos actuales. Quiero que consideres la persona de Jesús como un ícono de lo que finalmente puede ser logrado por todo ser humano que está en convertirse en un miembro fundador del reino del cielo en la tierra. Aunque la gente de tu mundo actual es supuestamente sofisticada y egocéntrica en sus conocimientos y enseñanzas modernas, versados en modales contemporáneos y tienen nuevas maneras de relacionarse el uno con el otro, básicamente la gente de hace tantos años era igual que tú. Estaban controlados y motivados completamente por sus impulsos gemelos de adhesión, rechazo, deseos, repulsión, igual que tú. Amaron, odiaron, criticaron, condenaron, calumniaron y chismorrearon. Tuvieron ambiciones de subir a la cima de la sociedad, despreciaron a aquellos fracasados en la vida, en secreto eran promiscuos y se burlaban de aquellos que eran diferentes de cualquier modo a sí mismos. Para ayudarte a comprender y a entrar plenamente en mi tiempo sobre la tierra, mi conciencia ha bajado a tu plano de existencia terrenal para experimentar de nuevo la persona de Jesús y las emociones y los sucesos en los cuales me vi envuelto. Cuando abandoné, Ay, no, ya me perdí. Espera, ahí está. Cuando abandoné el desierto. Ahí está bien, gracias. Cuando abandoné el desierto y puse pie en el camino que llevaba hacia mi pueblo de Nazaret, ah, cuando abandoné el desierto y puse pie en el camino que llevaba hacia mi pueblo de Nazaret, todavía me regocijaba del conocimiento tan gloriosamente revelado en el desierto. Fijé mis pensamientos completamente en todo lo que había aprendido. Y sí, mis pensamientos se extraviaban en mis formas negativas de pensar anteriores. Rápidamente volvía al Padre para conseguir inspiración y determinación para superarlos. De este modo volví constantemente hacia la luz de la conciencia y de la comprensión. Algunas personas me miraron con desconfianza, viendo mi alegría y también mi aspecto sucio y descuidado. ¿Estaba borracho?, se preguntaron. Otros me miraron aborreciéndome. En lugar de reaccionar con enfado como en el pasado, me acordaba que había sido bendecido con visiones y conocimiento que ellos no podían ni siquiera imaginar. Les, les bendije y pedí que su visión interior se abriera de manera similar y continué mi camino en paz hacia mi casa. Sin embargo, había aldeanos que vieron mi lamentable aspecto con compasión y fueron deprisa a sus casas para traerme pan e incluso vino, para ayudarme a seguir mi camino. Siempre había alguien que me ofrecía refugio por la noche.
El Padre Vida de veras alivió todas mis necesidades y me dio protección en el momento oportuno. En todo este tiempo no dije ni una palabra acerca de mis semanas en el desierto. Sentía que todavía no era el momento. Por fin llegué a mi pueblo, Nazaret, y los aldeanos se mofaron abiertamente, señalando mi aspecto asqueroso y mi ropa hecha jirones. Sucio holgazán, fueron algunas de las palabras más amables que me lanzaron. Llegué a la puerta de mi madre con un sentimiento de pavor, puesto que sabía que estaría más escandalizada que sus vecinos al verme delante de ella. Delgado, los huesos traspasando la piel, los ojos hundidos y huecos en las mejillas, la cara quemada, negra, y los labios con ampollas por el sol, las barbas largas y en desorden. La ropa. Se pondría furiosa al ver mi ropa. Su color original totalmente reconocible por el polvo del desierto y la tela rota y rasgada. Subí los escalones y me preparé para aguantar la cólera de mi madre. Cuando llamé, vino a la puerta mi hermana, me miró boquiabierta, asustada y con los ojos muy abiertos. Luego cerró la puerta en mi cara, de golpe. La oí ir corriendo hacia la parte de atrás de la casa, gritando: Madre, ven deprisa, hay un hombre viejo y sucio en la puerta. Escuché a mi madre refunfuñando al venir a la puerta. Abrió la puerta de golpe, se quedó inmovilizada. Sonreí tan solo por un momento. Me miró de arriba abajo, horrorizada al darse cuenta que este hombre de horrible aspecto era, de veras, su hijo rebelde, Jesús. Le ofrecí la mano diciendo: Sé que te causo mucha pena, pero ¿puedes ayudarme? Enseguida le cambió la expresión y jalándome hacia adentro cerró bien la puerta. Deprisa, dijo a mi hermana asustada. Deja ese ruido y pon agua a hervir. Tu hermano está muerto de hambre. No importa en qué lío se ha metido, nos pertenece, hay que cuidarlo. Despacio me ayudó a quitarme la ropa y me inclinó sobre un gran recipiente de agua y me restregó hasta dejarme limpio. Me lavó y recortó el pelo y la barba y suavemente cubrió las llagas en el cuerpo y labios con ungüento. Ninguno de los dos rompimos el silencio. Saboreé el amor que me mostró e intenté mostrar mi gratitud con una actitud más suave, más sensible. Después de ponerme una túnica limpia, me hizo sentar a tomar unos alimentos frugales, leche, pan y miel. A disgusto, me dio vino para recobrar fuerzas, pero estaba claro que pensaba que era el vino la causa De mi terrible apuro. de mi terrible apuro. Luego, Luego me dirigió hacia una cama y me cubrió. Dormí durante varias horas y me desperté refrescado a una mañana clara de sol que se veía por la ventana. Deseaba hablar con mi madre para contarle que yo era de verdad un Mesías, pero no de la clase que imaginaban los judíos. Podía salvar a la gente de los malos resultados de sus pecados. Podía ayudarles a encontrar la salud, abundancia, la, satis la satisfacción de sus necesidades porque podía enseñarles exactamente cómo había sido creado el mundo. Conforme se lo iba explicando, empezó por estar ilusionada y encantada. Se puso de pie de un salto y quiso salir a toda prisa para contar a los vecinos que su hijo era realmente el Mesías. Deberían escuchar de qué manera hablaba y había ayunado en el desierto. Pero impedí que lo hiciera. Le dije que todavía no le había contado lo que me había sido revelado. Una de las cosas más importantes que había aprendido era que los judíos ortodoxos estaban completamente equivocados en su creencia en un Dios vengativo. No había tal cosa. Esto le asustó, le disgustó y exclamó: Entonces, ¿cómo gobernará el mundo Jehová para hacernos buenos y que escuchemos a los profetas si Él no nos castiga? Ya eres tan importante que puedes enseñarle a los sumos sacerdotes cómo llevar sus propios asuntos transmitidos desde los tiempos de Moisés. ¿Vas a traer más vergüenza a esta casa? Se puso a llorar enojada, se puso a llorar diciendo enojada:
No has cambiado en nada, solamente ha cambiado lo que dices. No me has traído más que pena. ¿Cómo pude haber creído que eras el Mesías? Solo llevarás a nuestro pueblo hacia mayores tormentos que nunca, con tus extrañas ideas. Mis hermanos oyeron sus lamentos y vinieron corriendo. Querían echarme de la casa. Ofrecí marcharme pacíficamente porque no quería más alborotos. Si mi madre reaccionó así, podía estar seguro de que todos los demás reaccionarían del mismo modo a lo que les quería contar. Comprendí que necesitaba tranquilidad, descanso absoluto y silencio para poner en orden mis pensamientos y experiencias. Tendría que rezar pidiendo orientación. Ya nos escuchamos. Hola, hola. Ay, perdón, se me cerró el internet, yo creo, o algo falló. Sí, dejamos de escuchar a Ivoncita. Sí, se me fue. ¿Continuó Este, o alguien ¿cómo más? es? ¿Alguien más quiere leer? No veo sus manitas. Mari, ok. Un poquito antes de donde se quedó Ivoncita. Muchas gracias, Ivoncita. ¿En dónde iniciamos? Mis hermanos oyeron sus lamentos. Sí, claro. Tengo el libro porque estoy desde el celular y no alcanzo a ver bien las letras. Ok. Mis hermanos oyeron sus lamentos y vinieron corriendo. Querían echarme de la casa. Ofrecí marcharme pacíficamente porque no quería más alborotos. Si mi madre reaccionó así, podría estar seguro de que todos los demás reaccionarían del mismo modo a lo que les quería contar. Comprendí que necesitaba tranquilidad, descanso absoluto y silencio para poner en orden mis pensamientos y experiencia. Tendría que rezar pidiendo orientación inspirada para saber cómo acercarme a los judíos con mi mensaje de buenas nuevas. Estaba seguro de que el Padre Vida satisficiera mis necesidades y encontraría el alojamiento conveniente en alguna parte. Mi madre, aunque estaba furiosa con mis ideas, aparentemente engreídas estaba. Sin embargo, atormentada por sus sentimientos de amor y compasión por mi estado demacrado, rechazaba todo lo que aparentemente representaba la rebeldía, el desprecio por la religión judaica, actitudes engreídas que aparentemente representaba la rebeldía, el desprecio por la religión judaica, perdón, actitudes engreídas ante la autoridad, mi obstinación y arrogancia. Pero todavía me amaba y estaba profundamente preocupada, porque al final iba a acabar en conflictos tan grandes como jamás había pensado posible. Ella reprendió a mis hermanos, diciéndoles que parasen sus discusiones ruidosas y volvió hacia mí. Puedes quedarte aquí hasta que estés mejor, dijo. Quizá, mientras que estés aquí, te pueda convencer con sensatez. Te puedo decir ahora que si sales a las calles hablando como lo has hecho conmigo, acabarás en peor estado que nunca. La gente buena te escupirá y te arrojará su basura podrida. Eres una desgracia para la familia. De modo que, a pesar de su enfado, me reí. Le di las gracias y le di un beso cariñoso. Contento, me quedé con ella, sabiendo muy bien que bajo su enfado estaba profundamente preocupada por mí. Me alimentó bien y me hizo buena ropa nueva. Agradecí todo lo que hacía para mejorar mi aspecto, porque sabía que para moverme libremente entre los ricos y los pobres, debería estar adecuadamente vestido con atuendo decente.
A veces, había escasez de comida en casa. Recurriendo al poder de mi padre, la repuse sin decir nada. Tampoco ella dijo nada. Yo sabía que se preguntaba con tristeza si, añadido a mis demás malos hábitos, ahora era ladrón. Luego me sorprendió con un pan recién horneado en las manos. Sabía que no había estado fuera para comprarlo y tampoco había usado el horno aquel día. No me dijo nada, pero me echó una mirada reflexiva. Veía cambiar su actitud en ese momento. Ya no estaba segura de su terreno. Empezaba a cuestionar sus propias actitudes hacia mí y también la verdad de lo que yo afirmaba. ¿Qué le ocurrió realmente ahí en el desierto? ¿Cómo podría ser un pan sin fuego, harina y levadura? ¿Qué significa? ¿Es el Mesías? Luego mi hermano se cortó la mano. Tenía mucho dolor cuando se infectó. Me dejó imponer las manos sobre la herida y rezar tranquilamente. Veía que sentía que el poder fluía dentro de su mano porque me miró extrañado. ¿Se ha ido el dolor?, dijo brevemente. Estaba malhumorado al irse, y yo sabía que aunque sentía alivio del dolor, no le gustó que pudiera ayudarle. Sentí sus celos. Mi hermana se escaldó la mano, y otro hermano se quejó frecuentemente de fuertes dolores de cabeza. Fui capaz de curar a los dos. Perdón, no se escucha, es que mi hijo también está hablando. ¿No se escucha él? Un poquito, Mari. ¿Quieres Da- dejar da- esta lectura? Dame unos segundos. Ya, gracias. Fui Mis capaz de... hermanos empezaron a bromear. Sí, adelante. Gracias. Mis hermanos empezaron a bromear acerca de mis poderes mágicos. Se preguntaron qué mal les podría hacer si me hicieran enfadar. La tensión en casa se hizo más profunda para mi madre, que anhelaba paz en el hogar. Pero vio cambios en mi comportamiento y estuvo más reconfortada. Yo era más tranquilo. Visiblemente controlé posibles arrebatos. Puse riendas a mis energías. Contuve la impaciencia. Ya no discutía. Me volví más atento con ella. Escuché sus quejas de mujer. Le ayudé en casa arreglando los muebles rotos. Anduve por las colinas, hasta granjas lejanas en busca de frutas y vegetales que necesitaba. Llegué a quererla con ternura y con compasión, como una madre debe ser amada. Un día se atrevió a preguntarme: ¿todavía crees que Jehová es un mito? Job dijo que si Jehová retirara su aliento, toda carne vendría abajo. Ese es el Jehová en quien creo y a quien vi. Nadie ha visto a Jehová, dijo con firmeza. Yo vi a aquel que hizo que todas las cosas tuviesen el ser. Respondí con calma. Lo llamo el Padre, porque es amor perfecto. Un amor más perfecto que el de una madre, agregué sonriéndole. Ello obra dentro, a través de y para todo su creación. Es el Padre en mí quien te ha traído las cosas que necesitabas en casa y quien sanó a mis hermanos y hermanas tan rápidamente. Veía que empezaba a comprender un poco lo que decía. ¿Qué hay del pecado?, preguntó. No hay pecado como nosotros lo entendemos. Nacemos para comportarnos como lo hacemos. Tenemos que buscar una manera de superar nuestros pensamientos y sentimientos humanos, porque nos separa la protección del Padre y nos traen nuestras enfermedades y la miseria. Cuando hayamos aprendido cómo superar el yo, entraremos en el reino del cielo. Mi madre se volvió silenciosamente.
claramente reflexionando sobre lo que había dicho, pero yo no estaba enfadada. Ya sabía que estaba meditando sobre mis afirmaciones y me di cuenta que estaba poniendo al revés su seguro y bien conocido mundo. Sin su creencia en un Jehová amenazando, con venganza extrema, si el hombre fuese indisciplinado, si se sentiría perdida e insegura. Se preguntaba cómo el mundo se las arreglaría si se dejara enteramente que los hombres controlaran sus propias maldades y la de los demás. Incluso los reyes y gobernantes eran malvados en sus acciones. Sin Jehová para reinar y castigar a los pecadores, ¿dónde iríamos a parar? Mientras reponía fuerzas, estudié las escrituras con diligencia para Vale. poder encontrarme con los fariseos. Vamos a dejarlo hasta ahí, mi vida. ¿Hasta dónde iríamos a parar? Para la próxima semana empezar con todo lo de los fariseos. Ajá, nos vamos a quedar aquí en la página 33 para que tengamos tiempo de comentar esto que ya leímos. Muchas gracias a Mari, a Ivoncita, por leer. Muy bien. Bueno. Bien, pues de esto que acabamos de leer, ¿quién gusta comentar algo? Hola Anita, ¿cómo estás? Pensé que no ibas a estar el día de hoy por acá con nosotros. Qué bueno que estás por aquí. Esto que acabamos de leer, ¿qué les dice? ¿Qué les resuena? ¿Cómo lo podemos unir con la carta 1, que inclusive ya resumimos? ¿Qué piensan de ello o qué párrafo quisieran comentar o profundizar en lo que dice? ¿Qué les llamó su atención? A ver, platíquenos con confianza. Sí, Anita. Hola, gracias. Bueno, para mí como todo esto es nuevo, innovador y perfecto, en el momento perfecto de mi vida. Yo sí cada vez que leo, cada vez que oigo, en este caso, o he leído o lo he oído en los videos que estoy oyendo de las cartas de Cristo, cuando dice que es dentro de nosotros, yo no tenía eso claro hasta ahora. Hasta ahora que ahora en la carta también vuelve y lo dice, que estoy dentro de ti. Eso es una sensación que es muy especial porque en las meditaciones, yo vengo meditando desde hace muchos años, pero yo nunca, nunca, y eso que digamos, siempre lo he estado haciendo juiciosa y mejorando cada día, había sentido que el Padre estaba dentro de mí. Y ahora, desde que estoy leyendo las cartas de Cristo, lo siento dentro de mí. Él me hace sentirlo. Así que eso es increíble, increíble. Y cuando lo dijo ahorita nuestra amiga, estoy dentro de ti, es exacto como ella lo dijo. Uno lo siente adentro, lo siente le digo padre, madre, conciencia, vida, ahí mismo algo adentro me reviva, me hace como una energía. Yo no sé si eso le pasa a todo el mundo, pero sí me pasa. ¿Quién quiere comentar? Contestarle a Anita. ¿A quién más le pasa? ¿O todavía no llegan a ese punto? A ver, Mari. Sí, muchas gracias. Fíjate, Dali, bueno, les comento a todas, en realidad el día que yo me acosté a escuchar la clase, ese día escuché la oración y algo dentro de mí como que resonó. Ya la había escuchado antes con las clases que nos habías dado, pero como que algo me iluminó por dentro y me hizo sentir, sí, el Padre, Madre, Vida. Y de repente como que empezaba a recordar pequeños pedazos de la oración.
Y después de eso me sentí muy tranquila. Y entonces desde ese día he estado haciendo la oración. También pues yo como católica, también había creído en un padre que tenía que castigarnos y que tenía para que pudiéramos hacer las cosas, porque con esa crianza venía. Pero mi esposo siempre me dice, no, es que Dios no es así, Dios es bueno, Dios es padre. Dice, él tampoco, tú querrías algo malo para tus hijos, yo no. Dice, pues el Dios que yo tengo en mi mente siempre es bueno. Y desde ahí también como que empecé a decir, pues sí, ¿por qué? ¿Y por qué el Dios Padre que yo tengo es malo? Entonces empecé a tratar de romper mis creencias. Digo, pues yo también quiero un Dios Padre bueno. Y lo reforcé escuchando esto y dije, porque una vez me puse a llorar porque le dije a mi esposo, porque él dice que él escucha a Dios, que le habla y que lo va guiando para donde es bueno. Y entonces yo me puse a llorar ese día y le dije, pero ¿por qué a mí no me habla? Y me dijo, dices que hay otras formas en las que te habla y otras formas en las que te va guiando. Y yo lo he visto. Dice, pero probablemente tú no lo has sentido. Y ya después pues de las oraciones que estaba haciendo y las meditaciones y recordando algunas cosas, sí tiene razón. Sí hay un padre, madre, vida que, como dice aquí en las cartas, que me ha ayudado en el transcurso de la vida a poder lograr algunos objetivos y que probablemente no lo había yo visto. Me gustó mucho la parte donde habla que Jesús que llega a su casa y que pensaba que pues su mamá lo iba a regañar, como cualquier hijo con miedo a la mamá. Y lo recibió y estuvo bien. Y como empiezan a platicar y como él empieza a ser compasivo con ella y ayudarlo, eso, eso me hizo sentir muy bonito, de que él vio en ella pues las necesidades que tenía y le empezó a ayudar. Y esa conexión que empezaron a tener después. Eso, eso es lo que les quería comentar, que me resonó mucho y me gustó. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Mari. Iris, ¿te escuchamos, corazón? Sí, gracias. Yo creo que, bueno, sumando a lo que están diciendo las compañeras, creo que lo que hemos leído de la carta 2 es como que un resumen de la mentalidad de la gente en la época. Creo que, pues, María, básicamente, ella es la primera persona con la que se topa y empieza a platicar sobre pues, la nueva información que tenía y María empieza a encontrar como que esa situación de ¿cómo crees que va a ser eso? O sea, ¿cómo puedes gobernar sin infundir miedo? Dijo, así lo hacen los gobernantes, ¿no? Sin el castigo, o sea, ¿cómo no podría ser así? O sea, no podía concebir un Dios que no fuera castigador. Pero creo que fue fundamental ver los cambios en Jesús, ¿no? O sea, de pasar de ser una persona muy, muy relajada a ser un hijo compasivo, que ayuda, que escucha, más tranquilo en cuanto a su temperamento, hizo que María fuera cediendo un poquito más hacia escucharlo y tratar de entender a esta nueva información que le estaba transmitiendo Jesús. Y creo que ese es el cambio de perspectiva, ¿no? Que va a empezar a tener María sobre Dios y que lo estamos viviendo todos, ¿no? O sea, todos lo hemos vivido, porque todo el mundo creo que recibimos esta información de Dios castigador y no es así, ¿no? Y empiezas a voltearte y dices, bueno, es que esto es consecuencia de mis propias acciones, de mis propios pensamientos, ¿no? Pero sí es posible nosotros que tenemos tal vez poco tiempo recibiendo esta información, pero que nos resuena. O sea, es bien extraño, ¿no? Porque uno puede argumentar mucho en contra del libro. O sea, uno puede decir, bueno, ¿y quién es esta persona, no? ¿Y quién te dice que realmente esta persona recibió la información de una canonización? Pero creo que hay algo adentro de nosotros que nos dice, es que hace sentido. O sea, es que yo sé, o sea, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que esta información es real, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, que te hace clic, ¿no? Yo mi padre poder empezar a cambiar, o sea, en poco tiempo y me da mucha esperanza hacia mí, hacia todos, hacia la humanidad. Y ese era todo mi comentario. Muchas gracias, Iris. Rosy, ¿hay quien levantó primero? Rosy y Poncita. Rosy, Sí, a ver si me escucho. ¿Me escuchan? ¿sí? ¿Sí se escucha bien? Sí, ok. Gracias. Hola a todas, qué gusto verlas. Fíjense que eh, esta parte en donde él se habla o se describe como un rebelde,
yo decía, sí soy, ¿no? O sea, es como, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué el otro? Pero el cuestionar un montón de cosas. Pero yo tengo a Dios mucho en mi boca y procuro hacer cosas en beneficio de otros. Es algo que no me genera problema y más bien a veces hasta lo ando buscando, ¿no? Hace muchos años estoy convencida de que el Dios en el que yo creo, pero no, ahorita no podría decir en qué momento porque he andado en muchísimas historias, en muchos aprendizajes y en muchas cosas y he estado clara en que el Dios en el que yo he creído desde hace mucho tiempo, Él no castiga, Él ama. Pero a pesar de que creo en Él y tal, y muchas cosas, vamos, y lo tengo en mi vida, me pasó algo muy curioso porque hubo un momento de mi vida hace unos años que justo hace 2 años que fuimos a Querétaro y que Selene nos leyó unas cartas de ángeles a todo el grupo y después de leernos esas cartas de ángeles, yo estaba así maravillada y le digo, ¿será que me puedes leer las cartas solo a mí? Y entonces salieron 2 cartas así, ¿no? O sea, salieron brincando las cartas, o sea, apenas iba a agarrar y salieron 2 ahí brincando. Me vuelve a salir la que le salió al grupo, pero la que me salió a mí me dice, o sea, estaba así muy sorprendida y me dice, Rosy, qué hermoso. Y le digo, ¿qué? ¿Qué pasa? Y me dice, es Dios, es Dios diciéndote que Él está aquí contigo, pero que tú a veces te sientes sola y que ahora sí que te manda a decir que no te sientas sola, que Él está aquí contigo. Y para mí fue así, ahorita lo platico y me da toda la emoción otra vez. Y he tenido esta presencia de Él en varios momentos en los que he tenido miedo, incluso la presencia de la muerte, que yo digo, voy a cerrar los ojos y yo me voy a morir. O sea, si yo cierro los ojos ahorita, yo me voy a morir. Y entonces me quedo sentada un momento y hablo con Él y le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no me quiero morir? Le digo, necesito que estar aquí con mis hijos, son pequeños. Y total confiada, me acosté a dormir sabiendo que él estaba conmigo y que iba a suceder esto, ¿no? O sea, que no me iba a morir. Entonces, he tenido esa presencia y cuando hablan acerca de dentro, bueno, en este, en estas cartas de, de está dentro de ti, híjole, se siente tan bonito, porque si yo lo vivía afuera, o sea, yo lo veía afuera, ¿no? Pero es tan bonito y yo tengo una imaginación así increíble. Y yo estaba aquí viendo, ¿no? Cómo lo reciben y viendo cómo va todo mugroso y todo con aspecto de borracho, que él lo dice, y yo estaba aquí viendo este cine, ¿no? Y decía, qué hermoso, cómo puede ser que cree tanto en esto, o sea, tiene esta sabiduría que dice, si mi madre, que es mi madre y me conoce, está dudando y está pasando todo esto, o sea, ¿qué me espera allá afuera, no? Y como esta parte de la imagen en donde la madre dice es que te tienes que presentar pues como limpio y no, esto porque pues así mugrosito pues nadie te va a pelar, ¿no? Nadie te va a hacer caso, no. Entonces, pues un gran aprendizaje, una gran experiencia hoy, ¿no? Tengo esta sensación en las piernas, así como bonita de, ay, estoy vibrando esto. Y antes de estar aquí en la clase, estaba revisando la clase pasada, porque de pronto ando un poco como muy apurada. Entonces fue como de ahí para acá
y pues seguir conectando, ¿no? Con lo mismo. Entonces, pues agradecida con ustedes, contigo, Dalia, con Juan, por brindar esta oportunidad de seguir aprendiendo y traernos a Dios cada vez más cerca, a Jesús más cercano. Entonces, pues gracias, era lo que quería comentar. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Rosy. Ivoncita. Gracias. Voy a apagar la cámara para que no se me vaya el internet. Algo que me llama mucho la atención es que, como aún a pesar de pasar ya 2000 años, las situaciones, como aquí lo menciona, las personas siguen siendo similares o las mismas, y que estamos controlados y motivados por impulsos gemelos. No sé si más adelante hable un poquito más de ello, de Sí. la adhesión, el rechazo, los deseos y las repulsiones. Eso es lo que me llama la atención. Y algo también que, que me resonó mucho ahí es que, como dice, si los pensamientos se extravían y regresan esas formas negativas de pensar, él volvía al Padre para conseguir inspiración y determinación para superar esto. Y es como una manera de volver constantemente a esta luz de conciencia y de la comprensión, que fue un poco lo que, pienso yo que fue un poco como lo que hice esto que les platiqué al iniciar, y gracias a Dios que pues aquí andamos, y aquí seguimos aprendiendo. Nada más era comentar eso. Muchas gracias, Darí. Gracias a todos. Gracias, Ivoncita. ¿Alguien más quiere compartir o comentar algo? Bueno, yo quiero comentar en donde nos dice, su mamá le pregunta, ¿qué hay del pecado? Preguntó. Y él contesta, no hay pecado como nosotros lo entendemos. Nacemos para comportarnos como lo hacemos. Tenemos que buscar una manera de superar nuestros pensamientos y sentimientos humanos, porque nos separan de la protección del Padre y nos traen nuestras enfermedades y la miseria. Cuando hayamos, cuando hayamos aprendido cómo superar el yo, entraremos en el reino del cielo. O sea, esto se me hace bien profundo. ¿No? ¿De qué manera vamos o de qué manera, qué hacemos nosotros para superar nuestros pensamientos y sentimientos humanos? Porque literal es lo único que nos está separando del Padre, de esa protección. Y es literal lo que nos trae enfermedades y miseria, como aquí lo dice. Cuando hayamos aprendido cómo superar ese yo egoico, entraremos en el reino del cielo. Recordemos en la clase pasada que también nos decía, ahorita viendo al hijo de Mari, nos decía que para entrar al reino de los cielos había que ser como niños. ¿Lo recuerdan? ¿Y cómo son los niños? Auténticos. O sea, los niños simplemente están en su aquí, en su ahora, en el momento presente. No están en la crítica, en el juicio, en la queja. Entonces, si nosotros nos volvemos más como niños, vamos más por ese camino para poder entrar y entender el reino de los cielos que está dentro de nosotros. Así como también Anita lo comentaba la clase pasada, y a mí también me pasaba, cuando rezaba Padre Nuestro que estás en el cielo, pues también antes lo
lo percibía como fuera, ¿no? Estás en el cielo. Y yo me imaginaba el cielo físico. Pero ahora, con toda esta lectura, con toda esta comprensión, Padre nuestro que estás en el cielo, si sé que el reino del cielo está dentro de mí, entonces ya llevo esa percepción a mi interno, adentro de mí. Ajá, quizá lo ubico en el cielo, arriba de mí, en mi cabeza, en mi mente. Santificado sea tu nombre, pero ya dentro de mí. Y eso también que comentaba Anita, que al guardar silencio y meditar, el sentir esa presencia es wow. O sea, esa presencia dentro de nosotros y en todos está, en todas, dentro, fuera y alrededor de todo. En la misma oración dice al escucharte o al escucharme, ajá. O sea, estamos haciendo esa conexión, estamos permitiendo que esa conciencia divina penetre nuestra conciencia humana, percibiendo, ajá, su presencia. Y también en la clase pasada decía que sigilosamente, al permitir que entre a nuestra conciencia humana, sigilosamente limpia, purifica estos sentimientos, estos pensamientos, este esquema mental y estos patrones emocionales que son los que manifiestan nuestra realidad, son nuestras herramientas de manifestación. Y ahí si tenemos creencias limitantes o emociones en desequilibrio, pues eso es lo que vamos a estar viendo en nuestro día a día. ¿A qué voy con esto? A poner atención en esas emociones, en esos patrones emocionales y en ese esquema mental, que esas creencias que nos han limitado las podamos transformar. Podamos dejar ir esa limitación, ese miedo, sobre todo, ¿no? Y empezar a ser. Ahora sí que si dejamos de querer controlar el cómo debe ser, qué se debe de hacer, y esto tendría que ser así, porque yo pienso que debería o que es lo mejor, ahí es puro ego, puramente egoica. Entonces, si suelto, me relajo y permito que las cosas sean como son, aceptando las cosas como son, hay una razón de ser para todo lo que está pasando y para todo lo que estamos viendo. Que no lo entendamos, pues eso no quiere decir que esté mal. A veces tenemos una perspectiva muy corta. Es como quizá estar en el bosque y solo estar viendo los árboles desde abajo. Pero si los viéramos desde arriba, tendríamos una perspectiva bien diferente de la conformación que tienen y por qué están así. Entonces muchas veces estamos en la preocupación, en el estrés, en el no tendría, en el no debería. Entonces vamos a tratar de relajarnos un poco más, empezar a soltar todo esto y a tener fe y a tener confianza, teniendo la certeza de que Padre, Madre, Vida está obrando tanto dentro como fuera y alrededor de nosotros. Y si nosotros nos conectamos, pedimos y confiamos, vamos, ahora sí que tengamos la certeza de que va a ser lo mejor. Entonces ahí, esta palabra del pecado, pues sobre todo en la
pues en la religión, ¿no? De yo pecador, me confieso a Dios y que por mi culpa y por mi culpa. Y todo eso pues solo es estar reforzando pues emociones que de entrada vibran en una frecuencia bajísima. O sea, lo que es la vergüenza, la culpa, el miedo, está comprobado, está ahí el mapa de la conciencia del doctor Hawkins, cómo nos demuestra científicamente que son las emociones que más baja frecuencia de vibración tienen. ¿Y qué hacemos al estarlo reforzando? ¿No? O sea, ya ir dejando, ir soltando, esas creencias, esos hábitos, porque ya estamos para formar una nueva era. Y él mismo nos lo dice. Aquí está la semilla, aquí están las bases para poder formar esa nueva humanidad. Y por eso es que estamos aquí estudiando, leyendo, reuniéndonos en grupo como él también lo pide, para orar y para meditar. ¿Mm? Eso era lo que yo les quería compartir. Bien. ¿Alguien más? Normita, Juan. ¿No? Bueno, No, hoy no, Dalia, llegué un poquito tarde, iba llegando de trabajar, pero sí las alcancé a escuchar, pero el día ok. de hoy me quedo con lo que comparten y y bien interesante lo que platicó Rosenda, ¿no? Y lo que platicaron varias, me llevo eso y Ok. vuelvo a ver la grabación también. Perfecto. Muy bien, Muchas Normita. gracias, Dali. Te mandamos abrazo. Igualmente, un beso a todas. Gracias. Gracias. Muy bien, mis corazones, pues vamos a terminar haciendo la oración. Nos quedamos en meditación el tiempo que ustedes deseen quedarse ahí. Ajá. Les comparto también un poquito de que Juan y yo andamos ahora sí que bien interesados viendo la serie de Chosen. No sé si la conocen o la han visto. Se llama Los Elegidos. Tiene un enfoque cristiano o quizá un poco religioso, pero es diferente. Es diferente pues ahora sí que a lo que se ha visto de la historia de Jesús, ¿no? Entonces, pues también se las recomiendo porque nos ayuda mucho a darnos cuenta de cómo vivían en esa época, así como lo comentó Ivoncita, que lo dice, ¿no? Igual que en esa época nosotros, pues también hemos, eh, como lo dice, amaron, odiaron, criticaron, condenaron, calumniaron, correaron, etcétera. No hay tanta diferencia en relación a la sociedad, cómo estábamos antes, cómo estábamos ahora, pero mucho del contexto sociopolítico de aquella época, cómo influyó ahora sí que para que sucediera todo lo que pasó con Jesús. Ahí, porque se me fue esto. Perdón. Bueno, entonces está en Netflix la serie, y pues está muy interesante y si tienen tiempo de verla. Aparte que quien hace el personaje de Jesús, pues trabaja muy bien. La verdad es que trabaja muy bien y todos los apóstoles también, y todo está muy bien ambientado, cómo lograron ambientar toda esa época, sí te deja pensando, te deja reflexionando, inclusive de repente ahí se te sale también la lagrimita porque pues entiendes, ¿no? Todo el contexto. Y de repente también sus parábolas, pues te dejan lecciones. Uh-huh. Y bueno, si ya lo unimos con todo lo que estamos estudiando, pues se complementa. Sí, Anita hermosa. Ay, qué pena. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué se llaman? O sea, es que yo no encuentro la diferencia o no la sé. ¿Por qué es o Jesús o Cristo? ¿Por qué son las cartas de Cristo, pero dentro de las cartas habla Jesús Ok. o el nombre de Jesús? Jesús, es el nombre de antes de que se iluminara, antes de que entrara al desierto.
ese Jesús rebelde, ese Jesús impulsivo, ese Jesús de carácter fuerte, de temperamento fuerte, bondadoso, que le gustaba reunirse con las clases humildes. O sea, toda esa personalidad, todo ese personaje es Jesús. Jesús como humano que vivió en Palestina o que nació en Palestina. Y el Cristo, Jesucristo, o sea, ya Cristo se vuelve cuando se ilumina, cuando se da esa iluminación durante las 6 semanas en el desierto, que es elevado en conciencia y puede observar todo este titileo de motas en las rocas, y puede observar todo lo que el Padre le enseña en relación a todo lo que son los principios universales y todo lo que vivió. O sea, de ahí ya sale iluminado, ahí ya sale como Cristo Jesús, como Jesucristo. Ya, gracias. Cristo, el significado que tiene es, si mal no recuerdo, en nuestras clases de aromaterapia sagrada, significa el ungido. Es muy interesante todo esto en relación a esa conciencia crística, o sea, al hablar de conciencia, niveles de conciencia, está la conciencia básica, está la conciencia psicológica y por evolución sigue la conciencia crística. Pero es cuando alcanzamos ese nivel de conciencia que alcanzó Jesús, o que alcanzó Buda, o que alcanzó Krishna, o que alcanzó Quetzalcóatl. O sea, todos ellos alcanzaron ese nivel de conciencia. El más representativo es Jesús, el que más conocemos, Jesús el Cristo, el gran maestro. Pero es ese nivel de conciencia que alcanzó al ser iluminado después de estar las 6 semanas en el desierto. Y ahí ya es entonces el Cristo. Gracias. ¿Sí, mi corazón? Gracias, sí. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, qué gusto de veras. A mí me siento muy bien estando con ustedes, compartiendo la lectura, escuchando los comentarios de cada una de ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Yo espero que háganse un tiempo para poder verlos todos los martes y pues compartir estos momentos. Y bueno, entonces vamos a terminar con la oración. Ya no voy a hablar, ya voy a salir sigilosamente para que cada quien se quede el tiempo que desee en comunicación, en conciencia. Visualicen que vamos a hacer contacto con la conciencia divina. Y vamos a percibir esa presencia dentro de nosotros, porque ahí está, dentro, fuera y alrededor. ¿Ok? Pues muchas gracias, que pasen muy buena noche. Las abrazo, las quiero mucho y nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Besos. Vamos a tomar una posición cómoda. Vamos a hacer 3 respiraciones. Tratando de que al exhalar soltemos cualquier estrés, cualquier tensión que se haya acumulado en alguna parte de nuestro cuerpo. Vamos a tratar de soltarla cuando exhalemos. Inhalamos en 4 tiempos. Sostenemos en 4. Y exhalamos también en 4 tiempos. Vamos a relajarnos.
Y recordemos cerrar nuestros ojos y llevar nuestra mirada hacia el entrecejo. Repitamos. Padre, Madre, vida. Tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia. Y al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida.